Nutrición complaciendo peticiones. ¿Sabías que tu alimentación puede tener efecto en tu nivel de estrés? Así que no te lo pierdas. Muy bien, y ahora seguimos con Pepe. Este segmento es traído a ustedes por AbbVie. Gracias, muchachas. Bien, amigas, la hepatitis C es una infección crónica con consecuencias serias a la salud como la cirrosis y el cáncer de hígado si no es diagnosticada y atendida a tiempo. El virus de la hepatitis C es la primera causa de trasplante de hígado en Puerto Rico y hoy nos acompaña el gastroenterólogo hepatólogo Federico Rodríguez, con quien estaremos hablando sobre este tema. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un placer tenerlo aquí nuevamente. Gracias. Obviamente hay mucha duda con el público, ¿verdad?, sobre lo que es la hepatitis C, y muchas personas piensan que si no te pones amarillo, pues no has tenido hepatitis, y eso es uno de los problemas principales con esta condición, ¿no? Sí, es bien importante el que se cree un tipo de conciencia sobre los síntomas que están asociados a la hepatitis C. ¿Cuál es el más común? Cansancio. O sea, que no es lo que uno usualmente piensa, que el paciente se tiene que poner amarillo, que vomita, que le da fiebre. La mayoría de los pacientes que tienen hepatitis C no saben que tienen hepatitis C. Se han contagiado y por lo tanto es bien importante que sepamos a quiénes pacientes hay que diagnosticar y cuáles son los factores de riesgo. Hablando de la hepatitis C, ya le hemos tocado en múltiples ocasiones. Sabemos que uno de los grupos de más alto riesgo es lo que se conoce como los baby boomers. ¿Quiénes se consideran baby boomers y por qué están a mayor riesgo de haber contraído esta condición? Pues mira, los baby boomers son aquellas personas que nacieron entre el 1945 y el 65. No está muy claro por qué es que esta población tiene una incidencia y prevalencia mayor, una prevalencia mayor de hepatitis C. Se piensa que entre los años 60 a 80 no estaba esto de las prácticas universales de precaución universal contra todo el virus, los virus, por ejemplo, el VIH, la hepatitis, etc. Y no se practicaba adecuadamente el aseo y el desinfectar muchos de los instrumentos que se utilizaban en procedimiento. Puede ser una de las causas. También se piensa que durante esa época pues, había un poquito más ciertas áreas de Estados Unidos que tuvieron más aumento en el uso de drogas intravenosas. Estaban las guerras, etcétera, donde muchos de nuestros pacientes vinieron contagiados también con este virus. No está muy claro, pero sí, entre 1960 al 80 fue que más se infectaron estos pacientes. Y recuerda que no es hasta 1992 que hay una prueba serológica para hacer el diagnóstico efectivo de la hepatitis C. Y por lo tanto, también muchas personas que recibieron transfusiones antes de 1992 pudieran haber estado a riesgo de haberse contagiado con la hepatitis C. Aparte de los baby boomers, ¿hay algún tipo de población de jóvenes que está a mayor riesgo que el resto? Recientemente se ha visto en los Estados Unidos, sobre todo, ciertas áreas rurales, en Nueva York, en Wisconsin, en Massachusetts, donde se ha visto que aquellos jóvenes que estaban adictos a los opiáceos por medicamentos orales para el dolor, brincaron al uso de droga intravenosa con heroína. Y se ha visto que un aumento en la incidencia de hepatitis C en estos grupos de personas jóvenes completamente distintos a lo que se estaba viendo anteriormente con la hepatitis C. También obviamente, sabemos que también el uso de drogas intranasales, el compartir el sorbeto, ¿verdad? Todo lo que pueda estar que contenga el virus, específicamente suero y sangre. Las fosas intranasales a veces se secan con el uso de la cocaína cuando se comparten las cucharas. Pues si hay sangre en esas cucharas, pues la otra persona que la va a utilizar, y si esa persona estaba contagiada con la hepatitis C, puede contagiar a otra persona. Llevamos años con diferentes tratamientos que han surgido, ¿verdad?, que cada vez han ido poniéndose mejor en cuanto al tratamiento de esta condición. Hoy en día existen unos medicamentos muy buenos, ¿verdad? ¿En qué consisten? ¿Qué por ciento de curabilidad tienen? Mira, es que lo importante de hacer el diagnóstico de la hepatitis C es que ya esta enfermedad es curable. La hepatitis C se puede curar. Hay un mito de que una vez que uno se contagia con la hepatitis C, eso no se cura, que si se trata no se van a curar. Probablemente proviene de los tratamientos previos que habían para la hepatitis C, que eran inefectivos, con muchos efectos secundarios. Eran unas inyecciones que se llamaban interferón. Hoy en día, la hepatitis C se cura con pastillas. Pastillas que se dan una vez al día, pastillas que se dan por 2 o 3 meses, a lo más por 4 meses. Y lo mejor es sin casi efectos secundarios. La efectividad de estos tratamientos es casi del 100%, 98, 99% en la mayoría de los casos.
Cuando antes solamente veíamos con un 20 o 40, a lo más un 60% de las personas curarse, hoy estamos curando a casi todo Y el eso mundo. dependía del genotipo también, ¿verdad? Ya, antes se dependía de la terapia del genotipo, si el paciente era cirrótico o no, si era de raza negra o no. Hoy en día todos esos factores han quedado atrás y simplemente cualquier paciente que se tome el medicamento se puede curar, no importa el genotipo, no importa si tiene cirrosis o no, no importa si es de raza negra o no, no importa si es gordito o flaquito, no importa. Una pregunta que ya se nos acaba el tiempo, lo último. ¿Qué recomendaciones tienes para las personas que están en alto riesgo para hepatitis C? Todo el mundo que haya nacido entre 1945 y 65 o que piense que pueda tener un factor de riesgo, uso de drogas intravenosas en el pasado, transfusiones de sangre antes de 1992, hemodiálisis, estar contagiado también con el virus del VIH, múltiples parejas sexuales, forma traumática, todas estas personas se deben de hacer la prueba de hepatitis C. Es importante porque es la única manera de poder hacer el diagnóstico. Es una prueba de sangre, nos da un anticuerpo. Cualquier persona, inclusive que tenga las enzimas hepáticas elevadas, no importa el motivo, no sabe por qué, que le haga la prueba de hepatitis C. Es curable, es una enfermedad que ya podemos arrestar el progreso de ella, ya no progresaría el paciente que no tiene la enfermedad, no progresa a cirrosis, no progresa a trasplante de hígado. Y a cáncer de hígado. Y a cáncer, que también es la causa principal de cáncer de hígado en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Pues gracias, doctor. Súper interesante Gracias a como ti. siempre. Gracias por dar de su tiempo para orientar a nuestro pueblo, que tan importante es. Así que ahora pasamos al gimnasio. Adelante, Choco. Con mucho ánimo.